Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1440 del Código Civil del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Carrera Pérez, autor de la misma. Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Adelante, diputado. Quiero solicitarles que me presten atención a los diputadas y diputados que están aquí presentes en este Congreso del Estado. Esta iniciativa nace ante la solicitud de varios comerciantes, de amas de casa y de personas que han tenido que dar en prenda en casas de cambio para poder sortear la crisis económica que estamos viviendo en el estado de Zacatecas. Y en apoyo a ello es por eso que me he permitido elaborar esta iniciativa que busca ayudar a todas las personas que rentan locales comerciales, casas habitaciones o que tengan garantías prendarias. Buscamos que se catalogue como caso fortuito las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia por el coronavirus. Eso es a grandes rasgos lo que pretende esta iniciativa. A continuación me voy a permitir dar lectura de la misma. El mundo se encuentra expuesto a una serie de amenazas por brotes virales emergentes de diferente índole. Al estudiarlos en detalle, se puede comprender su verdadero impacto, al menos de manera inmediata. Sin embargo, establecer las consecuencias a largo plazo constituye un esfuerzo inacabado. El 12 de diciembre del 2019, la Comisión de Salud de Wuhan, en la República Popular de China, hizo público un reporte de 27 casos humanos, quienes cursaron con una neumonía viral, de los cuales 7 pacientes se encontraban en condiciones críticas. Durante las primeras semanas del año 2020, el mundo evidenció el surgimiento del COVID-19, cuya letalidad estimada durante los primeros meses de su aparición es entre el 2 y el 3%, con un 10% de la población afectada presentando manifestaciones clínicas graves. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de Salud declaró que el brote de virus SARS-CoV-2 o COVID-19 es una pandemia, la cual establece una emergencia de salud pública a nivel internacional y conlleva a la obligación de adoptar medidas extraordinarias para la contención del contagio. El 24 de marzo, con la declaratoria de ingreso a fase 2 de la pandemia en México, se obliga a implementar medidas que garanticen reducir la movilidad y evitar la aglomeración de personas. Dichas medidas implican el cierre de restaurantes, cines, plazas públicas, museos y centros de entretenimiento. En nuestro estado, mediante comunicado del gobierno estatal, se suspendieron las clases a partir del 20 de marzo y se ordenó el cierre de centros de entretenimiento, cines, gimnasios y salones de fiesta. De igual manera, se determinó que los servicios de restaurantes solamente podrían prestarse al 50% de su capacidad para consumo en los establecimientos, favoreciendo las modalidades de entrega a domicilio y de recolección. Como hemos podido observar, el tránsito vehicular se ha reducido drásticamente. Se observa circulación de personas solo en las zonas céntricas y en los comercios de alimentos. Los comercios establecidos de bienes no alimentarios reportan una caída en las ventas cercanas al 80%. Según datos proporcionados por la Cámara Nacional de Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, Delegación Zacatecas, en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, hay más de 1,000 unidades o negocios que se dedican a la venta de alimentos,
los cuales generan entre 4 y 10 empleos directos. Una vez concluido el puente vacacional, del 14 al 16 de marzo, reporta la Cámara, las ventas cayeron hasta del 10 al 15%. El 21 de marzo ya se reportaba el cierre temporal de al menos 6 restaurantes. El pasado miércoles 25 se confirmó el cierre casi de la totalidad de establecimientos, con la afectación directa de cerca de 1,000 empleos. La jornada de la sana distancia comenzó el lunes 24 de marzo y se prevé que dure hasta el 1 de junio. La fase 3, que ya está en marcha, castiga aún más la economía del país y en consecuencia la de nuestro Estado. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2020, el último trimestre del 2019, la tasa crítica laboral en Zacatecas fue del 25.4%. Es decir, el porcentaje de población que se encuentra desocupada, subocupada, labora menos de 15 horas a la semana o en condiciones críticas de ocupación. Se refiere mayormente a empleos no formales o que no cuentan con las prestaciones correspondientes. El porcentaje de ocupación en el sector informal en la ciudad de Zacatecas es del 17.1%. Estas condiciones impedirán suspender por completo las actividades sociales y económicas asociadas a esto. Hay que agregar las dificultades de la pequeña y mediana empresa, las cuales, al reducir las ventas, ponen en riesgo su rentabilidad y, por consiguiente, el pago de sus obligaciones. La presente iniciativa pretende reforzar la acción del Estado en las medidas paliativas de la crisis económica que padecerán un innumerable número de familias zacatecanas por el pago de obligaciones civiles contractuales. Por caso fortuito y por fuerza mayor entendemos los supuestos en los cuales la obligación no se puede cumplir debido a que el deudor se encuentra impedido para ello como consecuencia de un acontecimiento natural que se lo impide, caso fortuito, o bien que se trata de una acción humana, fuerza mayor, la que se lo impida, pero lo importante es que los efectos serán los mismos, es decir, que el deudor quedará liberado de su ejecución. De acuerdo con la doctrina jurídica más autorizada, el caso fortuito fuerza mayor exige la existencia de una imposibilidad verdadera y no que el cumplimiento de una obligación simplemente se haya hecho más difícil, que el acontecimiento que constituye el obstáculo para la ejecución de la obligación haya sido imprevisible y que el deudor no haya incurrido en ninguna culpa anterior. Los elementos fundamentales y efectos son los mismos para caso fortuito y causas de fuerza mayor. Se trata de sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporalmente o definitivamente el incumplimiento parcial o total de una obligación. El Código Civil del Estado contempla el caso fortuito entre las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones en el caso que nos ocupa. Compañeras y compañeros legisladores, nuevamente, es nuestra responsabilidad como creadores de normas y políticas públicas acelerar los planes y programas que ayuden a prevenir las consecuencias de la pandemia que actualmente vivimos. Consideramos que medidas como las que proponemos pueden incidir positivamente en la economía familiar de los zacatecanos. Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1440 del Código Civil del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se adicionan 2 párrafos al artículo 1440 del Código Civil del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 1440. Nadie está obligado al fortuito sino cuando ha dado causa o contribuyendo a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se le impone.
Lo que le estaríamos agregando al artículo 1440 serían los siguientes dos párrafos. Se considera caso fortuito las situaciones derivadas de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos o de la naturaleza, plagas, epidemias, así como pandemias declaradas oficialmente cuando afecten la movilidad y convivencia social por la recomendación u orden de la autoridad. Las circunstancias previstas en el párrafo anterior no implican rescisión, resolución o nulidad en la obligación o sus accesorios, sino solo el ajuste del contrato o la obligación en los términos del artículo 20 de este código. En tanto, el obligado acredite la imposibilidad o disminución de sus posibilidades para cumplir durante la contingencia. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Segundo, derivado de la pandemia mundial causada por el coronavirus o COVID-19, reconocida por la autoridad sanitaria y dado el caso fortuito que ello representa, por lo que se hace a los meses de abril y mayo del año 2020, no se considerará que incurren en mora o incumplimiento de las obligaciones las personas que sin que esto los libere en su momento de las mismas y sus accesorios, salvo la obligación de ajustar el contrato u obligaciones siguientes. Inciso A, las derivadas de los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, es decir, las que están en las casas de empeño, previstos por el Código Civil, y de ahí que la garantía prendaria no podrá ser adjudicada ni sacada a remate por el retraso del pago durante el lapso citado en el párrafo anterior. Inciso B, las obligaciones de los arrendatarios de locales dedicados al comercio que expende al público bienes o servicios, de ahí que no se contará este tiempo en el término que provoque el desahucio de la finca arrendada, como lo marca el artículo 540 del Código de Procedimientos Civiles, o la rescisión del contrato en términos del artículo 1863 del Código Civil. Para tales efectos, el arrendatario deberá extender a favor del arrendador carta compromiso en el que se especifique la forma y términos en que cumplirán sus obligaciones después del plazo referido, lo que en todo caso deberá ser aceptado expresamente por el arrendador. Inciso C. El arrendamiento de casa habitación de hasta 120 metros cuadrados, este es muy importante. De ahí que no se contará este tiempo en los términos que provoque el desahucio de la misma o desalojo, para que me lo explicarme, de la misma como lo marca el artículo 540 del Código de Procedimientos Civiles, o rescisión del contrato en términos del artículo 1863 del Código Civil. Tercero, los jueces del Poder Judicial del Estado deberán observar estas disposiciones en concordancia del artículo 20 del Código Civil del Estado y fomentarán al máximo, en su caso, los medios alternativos de resolución de conflictos de manera directa o apoyados por los centros de justicia alternativa. Y cuarto, los propietarios de los negocios regulados por la norma oficial mexicana NOP 179 SCFI diagonal 2016, que establece los requisitos jurídicos y comerciales en las operaciones de empeño, deberán acatar a la letra las disposiciones contenidas en este decreto bajo su estricta responsabilidad. Atentamente, el diputado promovente. Por último, quiero hacerle un llamado a la Comisión de Justicia, debido al asunto que me permito considerar de extrema urgencia, que nos ayuden para que sea dictaminado es la presente iniciativa por la urgencia y sobre todo por la necesidad que tienen miles de familias zacatecanas que están atravesando por un mal momento debido a la pandemia
que azota a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias, diputado.